Vamos a tocar fondo con el tema de la barcaza. A mi lado tengo a un experto en el tema, don Luis Carvajal, durante más de 4 décadas, profesor de la UAS, ecólogo, ambientalista, y con él vamos a conocer, de la mano de un especialista, los contras y si acaso una segunda barcaza tiene algún pro. Eso es lo que toca en Impolíticamente Correcto, edición especial, en tan solo segundos. Don Luis, ¿tiene razón la ciudadanía en estar preocupada en torno a la barcaza y a una segunda barcaza a la que el Ministerio de Medio Ambiente le ha permitido operar? Tiene razón absoluta. Lo tiene primero porque desde que se instaló en el 89, y sobre todo en esos primeros 10 años, del 89 al 2000, esa barcaza ha sido una fuente permanente de contaminación de 4 tipos: de ruidos y vibraciones que generaron múltiples protestas de vecinos a ambos lados, de emanaciones que iban de gases, fundamentalmente hollín, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, que iban directamente hacia las poblaciones, tanto en la zona de Calero como hacia la zona de Villa Francisca y la zona colonial, dependiendo de la hora del día, de la contaminación térmica y de la temperatura del río Ozama, y de una contaminación visual. En este periodo está claro que una planta de este tipo puede producir, tanto de manera natural como por pequeños accidentes, derrames de componentes. Ha sido mucha la queja de la ciudadanía durante este periodo. Esta planta se instaló en medio de una crisis energética y cuando no teníamos ley ambiental. Aún entonces ya había protesta por la ubicación, pero a partir del surgimiento de la ley 6400, promulgada el 18 de agosto del año 2000, la planta entra en violación a esta nueva ley. Y la ley daba 3 años para que instalaciones de este tipo que estuvieran en violación fueran trasladadas. Ya a partir del 2003 la planta no debió haber estado 2003. Ahí. Claro, por lo tanto tiene 18 años de atraso la remoción de esta planta. Y ha habido varios intentos de ministros de Medio Ambiente por su remoción. Sin embargo, cada vez que se ha comunicado, se ha empezado, ha habido una fuerza visible, una llamada de Palacio, un cabildeo por parte de los dueños que ha garantizado su permanencia. La última fue la que inició Domínguez Brito cuando le dio un plazo de 6 meses para cambiar de lugar. La matriz energética. Sí. Bueno, originalmente era una planta de furoil, después varió a una planta mixta de gasoil, furoil y gas. Y la nueva planta, la que está llegando ahora... No, ya está en el país, ya llegó. La Estrella de Mar 3. La que está ahora en proceso de instalación es una planta a gas con un porcentaje mínimo de gasoil. Consecuentemente, esta planta ha estado contaminando durante muchos años y su vida en este lugar, lo único que la justifica es el hecho de que este país siempre está en crisis y de la capacidad de cabildeo que tiene la empresa. El permiso que se le ha dado ahora a la nueva planta. Háblame de eso, un permiso para que opere durante 24 meses la planta que trajeron recientemente, pero no la puede operar junto con la que ya estaba, que imaginamos, asumo, ¿no?, que esa no va a seguir operando. Mira, hay una salida que intentó ser inteligente por parte del ministerio, pero que ha terminado creando primero una enorme confusión en la gente, porque el ministerio publicó una nota y la mandó a los medios donde decía que rechazaba el permiso. Recuerdo eso. A la planta que viene. Pero ocurre que esa resolución lo que dice es lo siguiente, que se cambia el texto de la licencia que tiene en la planta vieja
para que donde dice Estrella del Mar 2, diga Estrella del Mar 3. Como si con simplemente cambiarle el nombre al proyecto en un permiso, se resuelve el hecho de que la nueva planta es un proyecto nuevo. De hecho, es obvio que esta nueva planta, si cumple con los requisitos que se dice que tiene, que es a gas, si es a gas, ella va a generar menos contaminantes, prácticamente no generará dióxido de azufre, generará la mitad del dióxido de nitrógeno, aunque tendrá un mayor efecto térmico sobre el sistema. Pero había que interesante, evaluarla. usted dice que la planta nueva, pero usted ha dicho que aunque es menos contaminante, al menos en el aspecto térmico, va a producir un mayor índice de temperatura. Sí, o sea, del calentamiento del agua, pero todo esto debe ser sometido a evaluación. Y lo que te dice la ley es que es un proyecto nuevo. Y ni el ministerio ni nadie, ni siquiera el presidente de la República, ni el Congreso, están autorizados a violarse la normativa ambiental. Esta planta estaba obligada a pasar por el proceso. Ahora, ¿tú sabes por qué no se somete al proceso? Porque ya tiene mejores condiciones que la vieja. ¿Sabes por qué? Porque el gran problema de la planta es que primero no puede estar donde está. El movimiento ambiental está reclamando en el país la conversión de la planta de carbón a gas, y que muchas plantas de fuel oil y de gasoil que están en el territorio se puedan convertir a gas. El gas es mucho menos contaminante. El problema es que no puede estar donde está. Es que la ley te dice que donde quiera que una instalación te pueda generar riesgo a la salud, no puede permitirse. Y en ese lugar, por la altura, porque ya está en el medio de un cañón y a ambos márgenes del río, tú tienes que los habitáculos, los edificios y las actividades sociales quedan por encima del nivel de la chimenea. Y desde luego, cuando la brisa sopla en una o en otra dirección, conduce lo que sale de la chimenea, que aunque sea mucho menos contaminante el de esta planta que el anterior, lo que sale de ahí son también compuestos contaminantes. O sea, que estamos hablando que es posible que la gente adquiera patologías respiratorias por esto. Mira, es muy probable que a lo largo de todo este periodo que tiene la planta funcionando se hayan desarrollado esas patologías. De hecho, es imposible que no tengamos esa patología. Le corresponde a los dueños de la empresa demostrar que la morbilidad asociada a enfermedades que puedan relacionarse con lo que sale de su chimenea no fue producida por ellos. Ojo, de repente la compañía te podría decir, no, pero demuéstrenme que la gente se ha enfermado por mis vapores. No, lo que te dice la ley, lo que dice el principio precautorio, es que ellos tienen que aportar la certeza científica de que no están haciendo el daño y de que ante la menor duda procede la acción inhibitoria, o sea, procede no dar el permiso, no instalar la empresa que está funcionando en este lugar. Por eso, lo que llama la atención del proceso es lo siguiente. Uno, óyeme, mucha gente te dice, pero ¿por qué el movimiento ambiental está protestando si la planta que viene ahora es una planta de gas menos contaminante y ustedes están exigiendo convertir plantas de otros materiales a gas? Decimos, sí, cierto, estamos protestando porque esa planta no puede estar donde está, porque donde está ya sigue siendo un contaminante visual, sigue exponiendo a poblaciones, aún sea a menores riesgos, y desde luego las razones de ordenamiento. Pero voy más lejos. Lo que ha hecho el ministerio ha sido una violación de la ley, porque no es verdad que el ministerio estaba autorizado a decir, yo le cambio el permiso que tenía aquella para darle el permiso a esta. ¿Quién estaba autorizado a hacer eso? No, para hacer eso había que someter un estudio de impacto ambiental que implicaba pasar por todo el procedimiento del estudio de impacto, la consulta previa, el análisis previo, unos términos de referencia, desde luego una matriz de impacto ambiental que se iba a terminar con un plan de manejo y adecuación ambiental, que es el documento con el cual el ministerio le da seguimiento. Pero decirte, yo te doy permiso para la nueva planta, constituye... No puedes operar la junta con la primera. Sí, lo que pasa es que detrás de no puede operar la junta con la primera, hay un rechazo a la anterior, que está muy bien. En ese sentido aplaudimos. La anterior no debía seguir. Pero hay un permiso a la nueva sin evaluación ambiental, que es total y absolutamente incorrecto, porque de haberse sometido al procedimiento por la ubicación, fíjate que el ministerio da dos excusas. Dice, a nosotros la empresa de transmisión eléctrica
nos ha dicho que hay que estudiar los impactos que tendría desconectar este sistema. Uno, y por eso le vamos a dar 2 años no prorrogables para estudiar. Dice, en ese tiempo, dice el ministerio, ellos tienen además que ajustarse para no producir los niveles de contaminación que están produciendo, lo cual parece una significativa contradicción. Óyeme bien, lo único que tenía que hacer era no esperar que estuviera ahí porque esperó que se instalara, sino cuando venía en camino decirle, no la traiga, esto está prohibido. Yo no tengo que darle 2 años ahora para que se quite, yo no tenía que permitirle que se instalara. Pero permitir que se instalara y que llegara ahí es un juego como que no suena a algo muy sano. Se quiere jugar con la inocencia de la sociedad. Y yo quiero repetir que esta planta ha ido mejorando con el tiempo, que es incluso lo que se está planteando ahora mucho menos contaminante que la anterior, pero aún así eso no determina la pertinencia de la ubicación por las razones que hemos estado expresando. Y aún así, por limpia que se diga que es, el ministerio no está autorizado a dar un permiso sin someterlo al proceso de evaluación. Y puedo asegurarte lo siguiente: el comité de evaluación que le da seguimiento a eso no ha generado un informe interno producto de discusión documental a partir de estudios ambientales. ¿Se podría...? Si no, yo quiero aprovechar tu programa para desafiar a la compañía o al ministerio a que lo presenten. Hubo gente en el ministerio que no le gustó el hecho de que yo dijera que el documento, la nota de prensa que se elaboró, parecía elaborada por una comisión formada por Cantinflas, Tres Patines y el cienciólogo. Pero la verdad es que tan galimática, tan contradictoria, tan ambigua que... ¿Podríamos hablar de alguna especie de demanda civil, de que varias personas se constituyan en entes demandantes a raíz de que entiendan que esta planta le ha producido patologías? ¿Es eso algo que no deberíamos verlo como descabellado? No, claro que no. Desde luego, si habría algún sometimiento, tendría que ser por el proceso histórico acumulado. Es decir, porque a lo largo, desde el 89 hasta el día de hoy, hemos tenido plantas que han estado generando contaminantes y afectando a la población. Y está claro que si puede establecerse una correlación entre esas enfermedades y esta patología, es perfectamente pasible. Ahora, aquí hay 3 tipos de acciones legales que pueden haber. Hay una acción contra un permiso que es ilegal, porque el permiso que dio Medio Ambiente es absurdo. Es decir, yo le cambio el nombre a este permiso para darle el nombre de la planta que viene. Y por donde quiera que ustedes lo busquen, eso no cabe en la cabeza de nadie. Eso puede ser una acción. 2, puede haber una acción contra el hecho de que se emitieran documentos desde el ministerio, sobre todo aquellos que emitió Ángel Esteves, sin tener un procedimiento, una documentación de base, o sea, porque se ha violentado los protocolos. Y en estos 2 casos, lo que se está atacando es el permiso que se establece allí. Incluso puede haber una objeción, dado que el propio ministerio ha generado órdenes, decisiones para limpiar el río Sama, para mover actividades como las diversas barcazas que estaban ahí, los desaguaderos, para mover una serie de actividades industriales, para exigir los esquemas de planta de tratamiento, y en ese esquema de saneamiento del río la planta no cabe. Ahí, a eso iba. ¿Qué tanto de real, de plausible puede ser no solo el saneamiento del río Sama, sino que los dominicanos podamos incluso, qué sé yo, hacer actividades de ocio en ese entorno que hoy día no se pueden hacer por la contaminación? Mira, perfecto. Lo primero que quiero decir, y es importante decirlo, es que las fuentes de contaminación del río Sama son múltiples. Son múltiples. Múltiples. Empecemos porque no hay sistemas de tratamiento, o lo que hay son terriblemente insuficientes para la inmensa mayoría de las aguas. Por lo tanto las aguas residuales, como las aguas cloacales serviles, como los efluentes que vienen de las industrias, como los lixiviados y hasta los sólidos que son arrastrados de los basureros, terminan en el río Sama. En ese sentido, la planta es un componente más, ni siquiera el principal, pero es un componente contaminante. Y no te olvides que ahí teníamos los grandes desguasaderos, que el material que viene desde la posilga, que los sedimentos que arrastra por la erosión,
pero sobre todo aguas residuales, vertederos. Eso, todo el mundo piensa en Duquesa, pero todos los poblados que están en la orilla del río Sama o de sus afluentes tienen sus vertederos a la orilla de sus respectivos ríos y consecuentemente conducen a o sea que habría que sacar, digamos, un sinnúmero, si se quiere, de elementos de ahí, no solo la barcaza, para hablar de que el río vuelva. Siempre he dicho, y es importante, lo tengo que repetir, la barcaza es un componente más. Que porque tú me digas a mí que hay otra fuente, ella se puede quedar ahí. No debe estar ahí, aunque haya 1000 fuentes más, no debe estar ahí. Como ahora mismo, si se le permite a Barrigol expandirse hacia la loma de los 7 Picos, donde nacen los Amas, y tú menoscabas en calidad o en cantidad sus aguas, o montas la presa de Colencuance, tú generas un nuevo factor de peligro que se suma a los que están. La barcaza es un factor más para el cual no había que dar permiso. Ahora bien, limpiar el río Sama lo primero que implica es restaurar su bosque de galería para impedir el arrastre, sobre todo de las basuras macro. Obligar a que muchas plantas de tratamiento industriales que son simplemente para cubrir con la ley, como la gente tiene un seguro de ley por si choca, que no te cubre nada en realidad, pero te sirve para que no te multen, para que sean plantas de tratamiento reales. Hay que incrementar las plantas de tratamiento que está construyendo el Estado y garantizar que la inmensa mayoría de las aguas, de las cañadas y las escorrentías llegue limpia hacia el río, llegue tratada cuando llegue al río. Hay que incluir una serie de actividades profundamente contaminantes. Aquí se habían desplazado los desguasaderos y ya empiezan a instalarse de nuevo. Pero, sería bueno que usted estableciera esa franja histórica en la cual dejaron de operar y cuándo volvieron. Porque es muy posible que eso tenga un componente directamente relacionado a lo político. Sí, tiene que ver. Óyeme, ha habido ministros de medio ambiente que han sido muy estrictos en eso. Pongo el caso de Jaime David, que generó todo un programa de saneamiento. El mismo Domínguez Brito lo tuvo, pero tú has tenido otros con un nivel de permisividad y a veces hasta de estímulo de las violaciones que son famosos. Tú analizas la gestión de Ángel Esteves. Por eso es tan importante que el actual ministro demuestra sólida de voluntad. Y por eso nos resulta extraño que decisiones como esta, que bien pudieron haber sido aplaudidas, el ministro dice, nosotros estamos prohibiéndole a esta planta que continúe aquí. Y a la próxima vamos a hacer la evaluación ambiental, pero ocurre que el lugar en que está no es pertinente. Por lo tanto, es perfectamente lícita que opere en el país. Es más, podemos necesitar o no esa energía, digamos, es muy importante, pero que vaya donde tiene que estar para que opere como puede y tiene que operar, y todo lo vamos a aplaudir. Entonces, con relación al río, si no hay una política de ordenamiento urbano y una política de ordenamiento territorial adecuada, no vamos a recuperar el río Sama. Ahora, si frente a fuentes de contaminantes, el peso específico, la influencia económica o política o la capacidad de seducción que tenga la distintas compañías son las que van a determinar si se quedan o no, entonces este país no tiene ni presente ni futuro. Su pasado ha sido negativo y es ese pasado el que ha conducido a la situación que tiene el río Osama de hoy. Boca Chica, ¿podríamos hablar o referirnos a Boca Chica como una playa contaminada? Sí, Boca Chica es fuertemente contaminada. ¿Pero a qué nivel? ¿Puede todavía una persona bañarse en Boca Chica sin problema? Sí, mira, los niveles de... La pregunta a qué nivel de contaminación alude a buscar datos numéricos concretos sobre indicadores específicos. Por ejemplo, en el caso de una playa como esta, tú tienes 5 indicadores, entre otros que te hablarían de su calidad. Hablamos de la calidad microbiológica, que tiene que ver con la cantidad de coliformes, o sea, estas bacterias y microorganismos, de lo que tú puedes encontrar en los intestinos, pues está hablando de un tipo de contaminación. Tú tienes la cantidad de desperdicio y efluentes de basurero que lleva, y no nos olvidemos que el basurero de la tumba está colocado en un sitio en que sus aguas lixivian hacia las corrientes subterráneas que terminan saliendo en el área. La planta de tratamiento es defectuosa desde hace muchísimos años, y tú notas que las escorrentías superficiales van directamente a una playa donde además los 60 metros no han sido respetados, y a pesar de las múltiples intervenciones, de la cercanía que tiene, hay tramos en que es tan estrecho
el lugar de playa, porque las pequeñas edificaciones, los restaurantes y otros han ido avanzando hacia la playa y la mantienen contaminada. Pero puede pasar Boca Chica por un proceso de saneamiento similar al río Sama. Debe pasar, es otro, pero otros dos indicadores es el nivel de materia orgánica en el fondo, la eutrofización, que gusta decir a los técnicos, o sea, que es la pudrición. ¿Eutro qué? Eutrofización, ese material que está en el fondo. Tú no sé si te has dado cuenta, que tú a veces mueves la arena y de ahí te sale un olor a azufre. Ok. Que tú miras inmediatamente quién fue que se tomó una habichuela con dulce cerca de mí en estos días por el olor que sufre. Eso es producto de la pudrición y desde luego eso va a afectar indicadores como la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno, que están asociados a la capacidad de tener vida, a la respirabilidad. Esos indicadores, hay otros, que es la característica del fondo. No te olvides que cuando se trató de hacer el dragado durante el periodo de Corporán, hubo sitio en el que incluso todavía se perforaron áreas en las cuales se ha ahogado más de una persona en una playa que es relativamente bajita. Entonces, lo primero que habría que hacer en Boca Chica es recuperar la planta de tratamiento. Y lo segundo es tratar de canalizar y orientar la mayoría de las escorrentías superficiales. Hay que garantizar la impermeabilización del basurero de la tumba y de esta zona, y en esa zona. Tenemos necesariamente que tener una política de manejo de los desechos. Tú te vas a la isla de los Pinos o a la Matica o al arrecife que está allá al frente, que tú ves la gente que lo camina a pie y tú vas a encontrar ahí montones, millones de residuos plásticos, de envases y de basura acumulada, que te habla del nivel de exposición y de manejo de esta playa. Pero desde luego Boca Chica es una playa de primera calidad, con condiciones excepcionales, que demanda inversión social, porque además es la playa masiva de los capitaleños y de mucha gente. Pero de Macorís. Una última pregunta, tanto con el río Sama como con Boca Chica, la razón por la cual, digamos, históricamente no se ha podido llegar a un proceso que garantice que estén saneadas, ¿tiene acaso que ver con el impedimento por detrás de los hoteles que necesitan, por lo menos en el modo que ellos hacen las cosas, necesitan descargar desechos tanto en la playa de Boca Chica o cualquier empresa o industria que esté en las cercanías de los Sama? ¿Hay algo de cierto en eso o siempre ha sido mito? Claro, mira, no. Hay un trabajo que fue muy característico que identificó la cantidad, las grandes compañías que desde el Gran Santo Domingo derivaban hacia la Isabela y en los Sama. Recuerdo que primero hubo una lista de 37, después de 80 y tantos, luego de 126. Como uno dice, con nombre y apellido de estas grandes compañías, con la finalidad de presionar sobre ella para las plantas de tratamiento. Pero es una ciudad que ha crecido sin orden, sin planificación. La inmensa mayoría de las nuevas construcciones, de los nuevos barrios se han hecho sin derivaciones cloacales, sin sistemas de alcantarillado. La deposición de los desperdicios en una gran cantidad de barrios es directamente el río. Una gran cantidad de bombas de gasolina. Bombas de gasolina también. Sí, pero una bomba de gasolina que puede estar en el centro de la ciudad, si maneja inadecuadamente sus aceites, los aceites van al acuífero y desde el acuífero irán o al mar o hacia el río. A la larga ellos seguirán fluyendo hacia un sitio y terminan siendo un grave problema. Y en Boca Chica es igual que en todas las costas, hay un problema de ordenamiento del territorio, de una falta de institucionalidad que ha permitido ocupar los 60 metros, instalarte sin plan de tratamiento. Yo recuerdo que uno de los síndicos, el doctor Peña Gómez, construyó una serie de parqueos. Ve a buscar los parqueos. ¿Parqueos en Boca Chica? ¿En Boca Chica? Sí. Habían 6 parqueos públicos de los que tú podías llegar para acceder. La inmensa mayoría de esos parqueos hoy no existen o han sido ocupados o de manera están en manos de alguien. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no organizas la forma de tú llegar y entrar y aprovechar y utilizar el sitio, si no hay un proceso científico de monitoreo que permita corregir las distorsiones y tener una unidad de intervención, de evaluación e intervención urgente sobre playa. En un país eminentemente turístico deberían
entidades como el Centro de Investigación de Biología Marina y un Centro de Investigación de Costas y Mares del Estado, tener de manera permanente monitoreo sobre la calidad y sobre las dinámicas y procesos que ocurren allí. Por ejemplo, nosotros deberíamos tener ahora mismo un calendario mapeado sobre los volúmenes de las llegadas del sargazo, la frecuencia, la época del año y cómo podemos establecer un sistema de predicción temprana para las grandes arribazones, porque ellas volverán las arribazones, ahora no las tenemos, pero hay una serie de factores que han incrementado la frecuencia y los volúmenes con los que ellos llegan. Entonces, la calidad de lo que ocurre en nuestros ecosistemas es producto de las políticas, y si estamos ausentes en las grandes políticas de asuntos ambientales, si el problema de ordenamiento del territorio se ha pospuesto siempre. Cuando se discutía la ley ambiental en el año 2000, antes de que se aprobara, ya teníamos alrededor de 20 años discutiendo la ley de agua, la ley de ordenamiento territorial, la ley de medio ambiente. Sí. ¿Usted estuvo a favor de una ley del agua? Sí, no, pero no para privatizarla. Bueno, al contrario, nosotros hemos sido de los que hemos denunciado la deformación de esta ley, como la ley de agua, al incluir, por ejemplo, el que las concesiones de agua puedan otorgarse en garantía, implica de alguna manera el reconocimiento del agua como herramienta de pago y por lo tanto como herramienta apropiable. Cuando tú lo cruzas con la ley 4720 de alianza público-privada, encuentras las brechas para la privatización, contra lo cual estamos peleando. Ahora, nuestro país necesita con urgencia una ley de agua, lo que no necesita una ley de agua privatizadora. Vale la aclaración. Don Luis. No, totalmente de acuerdo. Sí. Gracias por sus aclaraciones en torno a la barcaza, en torno a Boca Chica y este tema que tocamos someramente de la ley del agua. Esperamos en tiempo futuro, pues ya podríamos hablar cambio climático, por ejemplo, es un tema que siempre está en la agenda, qué tanto de mito o de verdad hay en esto, pero vamos a dejar ese y otros temas por así decir, en stock para una próxima ocasión. Esperamos que estos 20 y tantos minutos hayan sido ilustrativos para toda la audiencia de Impolíticamente Correcto, sobre todo la gente que está preocupada por la barcaza. Pues mire, yo, aunque sea políticamente incorrecto, me invito yo mismo a otro próximo programa con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.